Bueno, vamos a dar inicio a nuestro tema que corresponde el día de hoy. Y hoy vamos a entrar ya a una estrategia de solución previa, que está más en el ámbito profético por parte del Señor para remediar todo lo que ocurrió en el Génesis, según lo hemos mencionado en la sesión anterior. Eh, Recordemos que se había alterado todas las instituciones que el Señor le había dado al hombre como responsabilidad. Y ahora había que restaurarlas, había que recuperarlas primero, recuperarlas y restaurarlas y dejarlas funcionando nuevamente. Pero no iba a ser tan fácil, porque como fue desde una perspectiva legal que el hombre perdiera la administración y la autoridad sobre las instituciones, porque voluntariamente entregó estas instituciones cuando se sujetó a a la seducción de Eva y después la obediencia de Adán a su mujer. Entonces fue un acto reconocido como legal. Bien, y el Señor, que es y se mueve y emana una perfecta justicia, también tenía que ser en los mismos términos de recuperar las instituciones en términos de la justicia de Dios, ¿m? Porque eso es lo que había. Y posteriormente, si llegaba a buen término lo que el Señor va a planear, lo que vendría después sería en otra ámbito espiritual, que llegaremos a eso. Ahora, el hombre cuando pierde esa comunión y empieza a esparcirse sobre la faz de la tierra, pues tenían tiempo suficiente, porque el transcurrir del tiempo de haber salido de un eterno presente, de repente salen a una circunstancia de tiempo que se va alterando poco a poco, las semanas, los días, los minutos, las horas, los años, y sobre todo porque el hombre recién había salido de una eternidad de vida, o sea, no había muerte para él, y ahora ya está la muerte con ellos. Y fue muy tremendo, muy trágico, porque así como la primera experiencia que debió tener Adán de atender el parto de sus dos hijos, fue muy fuerte para él, porque pues no había quien lo hiciera más que él. Entendemos que él ya había aprendido de ver los animales, cómo nacían, ¿no? Y, y la mujer ya tenía pues digamos, el juicio, la sentencia de que debía de sufrir dolores de parto. Entonces, pues yo me imagino que fue un correr para aquí, para allá, y bueno, y en condiciones muy adversas. Pero bueno, nació Caín, ya después nació Abel, pero la primer confrontación que ellos tuvieron con la muerte de un ser humano, y en condiciones sumamente trágicas, fue cuando Caín le quita la vida a su hermano Abel. ¿Se acuerdan que eso está escrito? Y eso para este primer matrimonio fue tratar de comprender lo que significaba el cese de las funciones vitales de otro ser humano, y además de que era su propio hijo y que fue victimado por su propio hermano. Entonces fue todo un drama. Ahí vemos cómo ya esta familia ya está en una circunstancia de familia disfuncional. Esa fue la primer familia disfuncional que hubo sobre el planeta Tierra. Y lo más complicado y complejo que se iba a dar es que esto se iba a hacer de alguna manera una cuestión de herencia genética. Se iba a ir transmitiendo de generación en generación. Y bueno, habría que o tendría que haber alguna solución. Sí, sí la iba a haber, y el Señor ya la tenía, pero la tenía que hacer dentro de los términos de su justicia, de su perfecta justicia. ¿Qué es lo que entonces
el Señor tiene que hacer? Bueno, para esto vamos a hacer una lectura para entender cómo estaba la situación que se seguía agravando paulatinamente. Ya era una cosa muy, muy fea, muy tremendo con las primeras generaciones que nacieron. Y cuando ya hay una gran maldad, o sea, y no me recuerdo si les di los significados en el hebreo de lo que es maldad. En Ezequiel 28, eso lo hayamos, no, bueno, miren, hay tres conceptos que involucra la palabra maldad conforme al entendimiento del idioma de los hebreos. La primera de ellas es que es hacerse independiente, independiente de Dios, porque le estamos dando el enfoque espiritual. Entonces, el primer elemento o que forma parte de lo que es la maldad es hacerse independiente de Dios. Segundo, hacerse rebelde a Dios, ¿sí? O sea, se hace rebelde a Dios. Y tercer elemento que está formando esta situación de la maldad es el de que el hombre hace sus propias leyes, habiendo ya leyes escritas en el hombre en su conciencia, como lo consideramos la sesión anterior. Cuando empiezan a propagarse y con una edad todavía bastante considerable, porque en el capítulo 5 del libro del Génesis, ahí nos damos cuenta de sus edades que eran bastante prolongadas. Por ejemplo, el 25 dice, vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años. O sea, los días de Matusalén fueron 969 años y murió. O sea, bastante prolongada la edad. Pero ¿por qué los hombres vivían tantos años en ese tiempo? Porque las condiciones de una tierra, ya bajo condiciones adversas, iba a ir paulatinamente una disminución de de la edad de todo, ¿sí? De todo, principalmente de los hombres. Pero aquí hay un detalle que ahí vamos a ver un momento cuando se lee en estas partes que murió de tal edad, de tal edad, de tal edad. El Señor les había anunciado a Adán y Eva que si comían el fruto del árbol de las ciencias y del mal, ellos morirían, muriendo espiritualmente, morirían físicamente. Y lo experimentó Adán con su hijo. Después, ya ahí ya estaba instalada el término de vida física, biológica del hombre, que fue disminuyendo poco a poco, no fue súbita, y llegamos, por ejemplo, al versículo 32, de ahí mismo de Génesis 5, dice, y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, Cam y Jafet. Que todos estos hombres, aún Noé, tuvo una edad bastante prolongada. No llegó a la edad tal vez como las de Matusalén, pero estaba disminuyendo la edad de todos ellos. En el capítulo 6 empieza a hablar cuál era la conducta de los hombres ya sin una comunión con Dios, pero teniendo espíritu. O sea, cuando sale Adán y Eva del huerto del Edén, no dejan su espíritu allí, no se los quita el Señor, no tenía por qué quitárselos. Además, él sabía que era necesario que el hombre continuara su vida biológica, anímica y espiritual, aunque con la comunión espiritual rota. Pero es una situación muy peligrosa, porque si bien el Señor no extrae el espíritu del hombre, sería al mismo nivel que los animales, y no fue así. O sea, tenía que conservarse la unidad, la vinculación y la armonía entre el ser, un ser espiritual, un ser anímico, o sea, almático y biológico. Y así tendría que ser la solución
en ese enfoque a las tres áreas de lo que Dios formó en el hombre. Cuando leemos en el capítulo 6 del Génesis, ahí vemos acerca de esta maldad que ya mencioné, con esos tres elementos. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y bueno, muchos hacen estas preguntas cuando leen el Génesis y dice, ¿cómo? Había hijas de los hombres y los hijos de Dios. ¿Quiénes eran estos hijos de Dios? Bueno, recuerden que mencionamos que el único lugar a donde podría ser expulsado el diablo y todos los ángeles que convenció y lo siguieron, que fue una tercera parte de la población de todos los ángeles que Dios había creado, que eran millones, porque en una parte de la escritura dice que un profeta pudo ver que había millones de ángeles alabando al Señor. Bueno, tan solo la humanidad, desde ese tiempo hasta ahora, que lleguemos a estar en presencia del Señor, también será una multitud impresionante, ¿no? De cantidad. Entonces, todos estos espíritus de la oscuridad de las tinieblas, el único lugar donde podían estar, y ese era su interés, que van a entrar, a morar y a vivir en el planeta Tierra, mezclándose con la humanidad, porque como ya legalmente le pertenecía, como el príncipe del aire, básicamente Satanás, pues bueno, ya era un lugar, era ya su casa, ya era su habitación, y no podía destruir al hombre. Entonces, ¿cuál es la estrategia del diablo? Bueno, los voy a hacer mis súbditos, los voy a subyugar, les voy a instruir y a llevar para que se conozcan y sean hábiles en la maldad. Y como él sabía que también tenían espíritu, por ahí es donde iba a compenetrarse en la realidad de ese tiempo de la humanidad. Entonces empezó la maldad en el 6, estos que dice hijos de Dios, ¿quiénes eran? Ellos, eran todos estos espíritus que hicieron algo que después vemos en los evangelios que sí puede suceder, y hoy sabemos y conocemos muchas historias de este tipo. ¿Qué hicieron? Se posesionaron de cuerpos de varones, de hombres, como el Gadareno, o como los hijos de Seba, o como todos los que leemos, hasta aún el propio rey Saúl, que estaba posesionado de un espíritu malo. ¿Se acuerdan? Que todos son elementos que se dicen en los evangelios. O sea, está escrito en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Entonces no podemos negar que esa es una realidad. Aparte de las experiencias o conocimientos que ustedes tengan de casos que ustedes sepan por ahí, sí, sigue habiendo eso. Porque estos espíritus son inmortales, no los iba a destruir el Señor, porque ya dijimos que un atributo del Señor es que Él es creador y no los iba a destruir. Por sobre eso, Él iba a traer la solución. Entonces, todos estos espíritus malignos se posesionan de hombres y ven a las mujeres de los descendientes de Adán y Eva, que sería principalmente de Set, ¿sí? Porque ahí en su momento hablaré acerca de la situación de Caín, pero con Set, los setitas son los que empiezan a transmitir oralmente la historia del Génesis, que después llegaría a todas las etnias de esas regiones y llegarían al pueblo hebreo y después lo escribiría todo Moisés y Josué en el Pentateuco. Pero se fue transmitiendo oralmente el relato del Génesis, porque no había escritura, o no tal como hoy se tiene. Y cuando estos hijos de Dios, como dice en el versículo 2, dice que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas, hasta se dieron el lujo de escoger, ¿no? Cuando empiezan a dar a luz, y dijo el Señor, el 3, el Señor estaba al tanto de lo que estaba ocurriendo. Dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Entonces, ya está el Señor ya pensando algo, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días
120 años. Que ahí hay discusiones entre los teólogos, porque aquí se puede tomar literalmente como 120 años de edad biológica, que de alguna manera sí puede ser, pero también en el ámbito profético, 120 años de los años de Dios, sí, un día son 1000 años de nosotros. Alguien se puso a hacer la cuenta, multiplique 120 años por 365, por 12, perdón, sería el número de años, son muchos, miles de años, que coincide con los tiempos de hoy. Coincide, o sea, se piensa, los teólogos, que tiene dos aspectos: la realidad presente que estaban viviendo, y en el aspecto profético de que había un término en el cual el Señor se manifestara nuevamente, cuando Él dice que no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. ¿Hasta cuándo? Y el que dio la pauta o la profecía fue el profeta Daniel, ¿sí? Y coinciden con las profecías de Daniel, pero ese es otro tema. Nada más sepan que hay fechas exactas. Pero aquí consideremos que estamos hablando de la edad biológica. Bueno, después dice que en el versículo 4 había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también, después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Estos gigantes eh, se sabe que sí existieron, porque hay muchísimas evidencias, aún bíblicas, de hombres, seres humanos de una tremenda estatura, ¿no? Bueno, tan solo en la escritura habla de Og, el rey de Basán, habla hubo 3 Goliats, no nomás hubo uno, hubo 3 Goliats, y uno de ellos fue el que peleó con David, que medía cercano a casi a los 3 metros de estatura, y otros más grandes inclusive. Les comento, el director de Cristo para Naciones de Dallas, que él tiene una especialidad que se llama creacionismo, ha hecho muchas investigaciones científicas. Digo, él no es científico, pero se ha metido mucho en eso. Y ha publicado libros de pruebas científicas de por qué es que hubo los dinosaurios, que sí existieron, los grandes mamíferos como los mamuts y todo eso, que eso no se puede negar, sí existieron. Entonces, hay muchos científicos muy serios, de muy alto nivel, que se han hecho cristianos al ver las evidencias, que ellos han verificado que efectivamente sí hubo gigantes. Inclusive hay un museo en Irak que tienen un fémur de, de 1,20 de largo, y el fémur es uno de los huesos que componen el esqueleto humano, o sea que esa persona y es un fémur humano porque está el hueso ahí expuesto en el museo. Se calcula que tendría una estatura cercana a los 4 metros, un poco más de 3 metros. Entonces, se descubrió que el planeta Tierra tenía un eje magnético, el eje electromagnético, y la fuerza de gravedad, la fuerza de atracción, no era tan fuerte como lo hay hoy. El magnetismo de la Tierra era mucho más ligero, o sea, se pesaba menos todo pesaba menos. ¿Y por qué había menos peso? Porque no había tanta fuerza de atracción. Entonces los organismos vivos podían crecer mucho, se despegaban más entre los espacios celulares, entre todos los tejidos orgánicos, y por eso es que crecían tanto. Eso se sabe ya muy bien en la ciencia, y la ciencia pues lo ha aceptado porque ahí están las evidencias de los fósiles. ¿Y qué es lo que ha hecho la ciencia? Darle la razón a lo que dice la palabra de Dios, porque la Biblia lo dice anticipadamente. Se calcula que por lo que han medido de cuánto mediría el eje, la fuerza magnética en el tiempo del Génesis, que se puede calcular y se ha podido calcular, aproximadamente Adán tendría una estatura de 5 metros. Esa sería la estatura de Adán. O sea, enormísimo, ¿no? De un edificio, realmente un edificio. Entonces, esto también fue disminuyendo.
al ir cambiando. Y sobre todo, que se sabe también que hubo un choque tremendo de un meteorito que cayó ahí en mi país, en la República Mexicana, el Golfo de México, e inclinó todavía más el eje magnético y aumentó la fuerza de gravedad hasta que sí, Silvana, ya vimos su chat, no se preocupe, puede ver después el estudio. Entonces, este hecho hizo que los órganos vivos, al ser tan fuerte la gravedad, o sea, la atracción, ya crecieran menos. No tiene nada ni de misterioso, es totalmente científico, y el que dice es que la Biblia tiene cosas que no pueden, no, es que sí está aprobado por la ciencia. Y les puedo ya dar un montón de literatura científica donde está esto bien claro. Entonces, no tenemos ningún conflicto en eso. Bueno, ¿y qué pasó cuando estos hombres, posesionados por espíritus malignos, tuvieron relaciones con estas mujeres? Bueno, pues que los hijos que tuvieron, que también eran las mujeres todavía de una enorme estatura, pues que dieron a los hijos gigantes, niños gigantes, ¿sí? Según para lo que hoy, o sea que, entonces aquí gigantes no se refiere a la estatura, eso así era, sino que se refiere a gigantes en obras, ajá, porque también se le reconocía a los gigantes porque eran capaces de hacer proezas conforme a lo que el hombre es hoy. Hoy un hombre no puede levantar un gran peso como Sansón, que ya tiene una estatura como la nuestra, como la de todos nosotros, pero tenía una fuerza desproporcionada. O sea, fue algo excepcional. Y estos hombres que nacieron, y mujeres y hombres, pues ellos se les consideraba, ¿y por qué decimos que gigantes? Por lo que hacían en el versículo 4 al final, por eso dice eso. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre, pero si eran valientes, si eran gigantes, ¿qué cosas hacían? Pero la maldad se había multiplicado. Entonces lo que hacían eran obras perversas y malas obras. Y hay aquí adelante la evidencia, porque dice en el 5, y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, o de su espíritu, era de continuo solamente el mal. Solamente el mal. Y bueno, ¿qué fue lo que empezaron a hacer? ¿Qué es lo que hicieron? Dijo en el 6, y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Qué difícil, ¿no? Uno puede pensar o pueden alegar y discutir algunos, pues ahí están, pues ¿cómo? Si Dios no se arrepiente y Dios es Dios y ¿cómo tiene un sentimiento? No, es que las emociones que nosotros tenemos también Dios las tiene. Él también se alegra, se goza, él también se entristece, él también, él es amor. O sea, en eso no hay ningún problema. Y su creación, que había tomado la decisión de independizarse, porque cuando sale expulsado empieza a hacer todas estas cosas, pues bueno, él es un padre y le empezó a doler esto. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el Señor? En el 7 empieza a hacer algo. Dijo el Señor, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Un solo hombre halló gracia. Porque Noé era un hombre, y lo dice en el versículo 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y vemos que por un hombre, la humanidad, aunque desapareciera toda la humanidad que en ese momento existiera, pero iba a quedar uno y su familia. Como dice el Pedro, 8 quedaron, porque vino el diluvio. Que también el diluvio se sabe que existió. Hay también muchísimas evidencias. Hay montañas altísimas en donde se han encontrado en la punta de las montañas animales marinos, fósiles de animales marinos.
de peces, de caracolas, de un montón de animalitos del mar, y ahí están. ¿Y cómo es que fueron a dar ahí si esas montañas tienen miles o miles de años? Pues bueno, ¿por qué? Porque las aguas cubrieron toda la superficie terrestre, porque salieron aguas del interior de la corteza terrestre y se derrumbó el dosel, y eso ya los había dicho, que estaba cubriendo la atmósfera terrestre. Era una nube condensada que creaba un efecto de invernadero y hacía que la temperatura en la Tierra fuera perfecta. Por eso no tenía problema de que Adán y Eva anduvieran desnudos, ¿no? Pero bueno, después ya no, ya cuando viene el diluvio, y no, es un tema interesantísimo, pero no vamos a entrar ahí. El Señor empieza a hacer algo por primera vez con el hombre. Y esto que va a hacer el Señor va a tener una razón muy poderosa de hacer. Y se menciona por primera vez aquí en el capítulo 9. Poco a poco nos vamos enfocando a la solución que el Señor le va a traer para rescatar las instituciones. Bien, vamos bien hasta acá. ¿Alguna pregunta? Recuerden que tenemos en puerta en algún momento una reunión en donde todas las dudas que ustedes vayan notando las vamos a contestar. Bien, pero si tienen ahora alguna que no nos Yo le quite quiero hacer mucho una tiempo. pregunta. Sí, sí, adelante, adelante. Eh, ¿Los dinosaurios se extinguieron antes de ese periodo del diluvio o fue en Eh, ese momento? fue en ese momento, pero sobrevivieron en varias especies, ¿sí? Varias sobrevivieron porque Noé, cuando hace el arca, se lleva a los animales que el Espíritu Santo son a los que guía, pero ellos, todos estos animalitos y todos ellos traían todavía la genética de ser animales de gran tamaño, y no se llevó más que machos y hembras, no dice la edad, pero debieron de haber sido todavía antes de que se reprodujesen para que no empezaran a nacer dentro del arca. Uh-huh. Y el mismo Espíritu Santo los guió, eso lo dice en un versículo de Isaías, que el Espíritu Santo guió a los animales al arca. Ajá. Y ahora, los dinosaurios siguieron existiendo, claro, y eso está bien, está muy descritos en Job, con Leviatán y Behemoth. Y ahí hace la descripción de Leviatán, que da toda la descripción de un dinosaurio, y de Behemoth, de un animal que vivía más en el agua. Y Dennis Lindsay, que es el director, les digo, de Cristo para las Naciones, tiene un estudio en donde se analiza palabra por palabra y lo que significaba, y se llega a la conclusión de que realmente se estaba refiriendo Job, que fue el primer libro de la Biblia, a dinosaurios. Y más, es más, les digo más, hay muchas pinturas rupestres, están documentadas, les puedo después presentarles eso si tienen interés en eso, de pinturas muy antiguas en las cavernas, donde están hombres y dinosaurios. Es más, hay pequeñas estatuillas de hombres peleando con dinosaurios y que tienen y son antiquísimas, de miles de años, y ahí están en museos. Pero claro, los científicos incrédulos que están y contienden en contra de las escrituras, pues no los exhiben, los tienen ahí como muy, muy escondidos, porque contradice todo lo que la ciencia ha estructurado para que el hombre no tenga entendimiento de las cosas de Dios. Hay una manipulación en eso. Pero sí, sí. De hecho, todos los reptiles son descendientes de la genética de los dinosaurios. Las ballenas, bueno, son mamíferos, pero grandísimos, ¿no? Que son los más grandes. Los cocodrilos, todos los reptiles grandes. Bueno, dice que les gustaría saber este tema. Sí, claro que sí. Algún día lo tocaremos, no se preocupen. Bien, pero vamos a continuar. Aquí se menciona por primera vez algo, que es en el capítulo 9 del Génesis. Dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructifiquen y multiplíquense y llenen la tierra. Y les vuelve a dar la misma orden que le había dado a Adán y Eva. Vuelve a iniciar un reseteo, ¿no? Del género humano. Pero Noé llevaba y portaba la naturaleza de Adán. Cuando él se emborracha, ahí vemos que
traía la naturaleza de Adán. Ya no era un ser 100% puro en el espíritu, ya había cambiado algo en él. Pero bien, eso. Dice que cuando ya están todos los animales y está el Señor dando esta orden, versículo 2, el temor y el miedo de ustedes estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en su mano son entregados. O sea, les vuelve a dar una autoridad, pero ya con aún los animales, ya bajo una ley de corrupción. Entonces, los animalitos también quedan bajo esa, como lo dice Pablo en Romanos capítulo 8, donde toda la creación gime hasta hoy, esperando y aguardando la manifestación de los hijos de Dios, para salir de la incorrupción y ubicarse nuevamente en el propósito original de Dios. Dice el 3, todo lo que se mueve y vive le será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes les he dado todo, pero carne con su vida, que es su sangre, no comerán. Es decir, iban a ser casi veganos, ¿no? Dice, porque ciertamente demandaré la sangre de sus vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces aquí el Señor está planteando algo muy interesante, donde dice, a ver, el hombre no va a derramar sangre nada más porque la quiera derramar, porque eso no va a ser bueno delante de mí. No se va a hacer así. ¿Por qué? Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Está bien, ahí queda. Pero el 7 dice, mas ustedes fructifiquen y multiplíquense, procreen abundantemente en la tierra y multiplíquense en ella. En el 8 habla a Noé Dios y a sus hijos y les dice lo siguiente, he aquí, yo establezco mi pacto con ustedes y con sus descendientes después de ustedes. ¿Y cuál sería ese pacto que va a establecer el Señor? ¿Qué fue el pacto? Un arco iris, ¿sí? Ahí surge por primera vez el arco iris porque ya las condiciones climáticas de la Tierra habían cambiado, ya estaban bien definidas las estaciones, ya había también inclusive el sufrimiento de la creación, ya se estaba manifestando, el frío ya iba a ser peligroso, el exceso de calor también, el viento iba a ser destructivo, el exceso de agua iba a ser peligrosa, o sea, ya empiezan a ir todos los males, por causa del hombre, no por causa de Dios. Cuando hoy alguien sucede una catástrofe natural, un terremoto, una cosa de ese tipo, el hombre natural, el hombre que no conoce ni sabe nada de Dios, pues le reclama a Dios, se enoja con Dios y no puede, pues, contenerse en su enojo contra Dios, ¿ok? Se habla por primera vez de un pacto, pero que los pactos no eran desconocidos para el hombre, porque los pactos ya se celebraban desde esos tiempos antiguos. De hecho, hubo como un protocolo de pacto cuando el Señor tiene que cubrir con pieles a Adán y Eva. ¿Se acuerdan que le tiene que cubrir? Y tiene que sacrificar unos animalitos para cubrirlos. Bueno, y como él aquí se menciona claramente que en la sangre está la vida, que eso es un conocimiento muy, muy presente para los judíos hasta la actualidad, así ha sido, es porque la sangre tiene una gran importancia. Y lo que el Señor va a hacer es este primer pacto con un arco iris, pero después pasa algo que va a cambiar la configuración de hacer un pacto. En el capítulo 11. Todo esto que estoy diciendo son los antecedentes importantes para entender cómo es que Dios va a llegar al rescate de las instituciones. Por eso tengo que darles todo este análisis para poderlo entender. En el capítulo 11 dice que en el versículo 1,
que tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. La lengua que se había quedado y que hablaban desde Adán. Y que el Señor entendía muy bien y el diablo entendía muy bien también, porque era un lenguaje que al hombre se le dio desde Adán cuando hablaba con Dios y ellos le entendían. Pero ¿qué es lo que pasó con estas generaciones que empezaron a propagarse nuevamente sobre la tierra? Dice el versículo 2, aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. El 5 dice, y descendió el Señor para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo el Señor, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra. ¿Qué obra comenzó a hacer el hombre? Es interesante. ¿A qué obra se referiría Dios mismo cuando vio que estos estaban haciendo una torre? De esta civilización que se empezó a asentar ahí en la llanura de Sinar, fue donde nació la Babilonia antigua. Ahí justamente en ese lugar. Y toda esta antiguas culturas tuvieron un avance extraordinario en muchas ciencias, entre ellos la astronomía, las matemáticas, la ingeniería. De hecho, se conocen los jardines colgantes de la Babilonia, cuestiones arqueológicas, y de un gran avance y conocimiento de muchas cosas, ¿no? Hasta hoy es un misterio cómo subían el agua hasta arriba de las torres que ellos construían, zigurats se llamaban. Pero esta torre, la que Dios le llamó la atención, fue que en esa torre subían los sacerdotes que ya habían hecho diversos cultos, y cuando ellos dicen hagámonos un nombre, es una evidencia de autosuficiencia y desprecio al Dios verdadero. Y se sabe que los cultos que ellos hacían ahí era que en la torre más alta, que era para eso, lanzaban flechas hacia el cielo y para matar a Dios según ellos, y que ellos ahora eran los dioses de la tierra, los reyes de la tierra. Y empiezan a fabricar a sus propios dioses. Empieza a surgir todo lo que hoy es el ocultismo, todas las antiguas artes de la adivinación, de todo lo que tiene que ver con todo lo que hacen las tinieblas, inclusive cultos sexualizados reprobables, lo empiezan a hacer. Entonces el Señor lo que hace es confundirles la lengua. Eso fue genial de parte del Señor. Les modifica su sistema cerebral, del cual vamos a hablar en un momento dado, de manera importante, no en este módulo, en el que sí, que yo doy. Y ahí vamos a ver varias cosas de la misma creación de Dios en este sentido. Entonces les confunde la lengua. En el 7 dice, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Al ya no entenderse, pues sí, ¿cómo iban a entenderse entre ellos? Imaginen ustedes ese momento, qué confusión tan tremenda, porque uno hablaba al otro y no le entendía nada. ¿Y dónde iba a conseguir un traductor? ¿Dónde? ¿Quién le iba a traducir? Pues solamente a señas o a algo. Fue un momento pues muy angustiante para estos hombres, pero genial lo que hizo el Señor, porque no los destruyó, simplemente les confundió el lenguaje, solo que algo puede hacer. Pero eso también genera un compromiso para el Señor, porque si tenía el hombre en el diseño original una sola lengua, y después les da varias lenguas que hablar, diferentes, el Señor se debía de comprometer, y esto lo dejamos anotado en la agenda, porque después veremos cómo Dios vuelve al hombre a darle una sola lengua, en los tiempos indicados. Pero bueno, todavía no adelantamos ahí, sino que estoy sembrando
elementos que después vamos a rescatar para unir y vincular todo lo que estoy diciendo. Pero vamos bien hasta ahora, ¿sí? Yo Digo, tengo una pregunta. sí, Paulita, adelante. Cuando dice en el versículo 4, Sí, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo y hagámonos un nombre por si sí. fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. ¿A qué se Ujú. refiere con el hagámonos un nombre? ¿Por qué lo Como entendemos? Sí, como lo entendemos por lo que dice como respuesta en el capítulo, en uno de los capítulos de Efesios, donde dice que se nos ha dado un nombre que es sobre todo nombre, y este nombre no lo iba a obtener el hombre, se lo iba a dar Dios, y el nombre, sobre todo nombre, es Jesucristo, pero no el tiempo. O sea, ¿qué estaban tratando de usurpar? El nombre que les iba a dar el Señor para la redención. Dios lo sabía, por eso dice no. No es el tiempo y no es la manera. Y no es que provenga del hombre, va a provenir de lo que yo voy a hacer. Por eso es que no lo permite el Señor. ¿Bien? ¿Vamos bien? Ok. Después, ¿qué es lo que ocurre? Que aquí ya, y debido a todas las cosas, las artes ocultas y de tinieblas que desarrollan los de Babilonia, y una de las cosas que ellos hacían mucho era la adivinación sacrificando animalitos, ¿sí? Sacrificando animalitos también para ofrecérselos a sus dioses y sacrificios humanos para ofrecerlo a sus falsos dioses, haciendo pactos de sangre. Y ahí quedó instalada en la cultura antigua que hacer un pacto para ellos es que debía de derramarse sangre para hacerse un pacto. Bien, como todos los hombres ya estaban ya mentalizados culturalmente, se hace una tradición y de aquí pasan bastantes años todavía, aunque ya iba disminuyendo poco a poco más la edad de los hombres, pero el derramamiento de sangre para hacer un pacto ya estaba muy compenetrado en la mentalidad de los humanos en ese tiempo. Entonces va a ser algo el Señor, algo, y va a buscar en la estrategia que él ya está trazando, hombres específicos con los cuales él se pudiera comunicar y que estos hombres específicos pudieran establecer una comunicación y una relación con él. ¿Para qué? Para hacer pactos. ¿Sí? Para hacer pactos. Les voy a proyectar acá unas placas de esto que estamos mencionando, de lo que son los pactos. Vamos a ver, aquí está. Bien, esto que está delante de ustedes es de lo que se conoció como era en la antigüedad y esto hasta la actualidad todavía se sigue practicando, que son los pactos, pactos de sangre. Que era un compromiso, como hoy tenemos un contrato, es la misma intención. Ustedes ven acá en esta plaquita un primer elemento de varios que en ese tiempo constituían estos pactos. Son importantes que lo tengamos que analizar y estudiar. Dice el corte del pacto, primer elemento de estos antiguos pactos, que era el corte del pacto, ¿sí? El corte del pacto. Aquí los voy a ir marcando. Esto. El corte del pacto. Bien. Es decir, ¿corte de qué? Bueno, dice, consistía en que ambos pactantes, como se hacían en ese tiempo, cortarían su carne simbólicamente y en el cumplimiento tendrían que hacerlo en lo que más estimaran o amaran. Dependiendo de la naturaleza del pacto, es que se iba a hacer este corte. ¿Para qué? Para derramar sangre. Y había muchas maneras de hacer los pactos. Esta fotografía que ven ustedes aquí, ¿sí? Ustedes pueden ver que hay esto que está aquí es un cuchillo ceremonial. Tribus modernas, porque vean ustedes cómo está aquí con su reloj, ¿no? No es una tribu antigua, porque este sirve para hacer circuncisiones en los adolescentes de estas etnias en África y que también le hacen esto a mujeres, ¿no? Que ya están prohibidas en varias regiones del África.
Ujú. Este es un pacto ceremonial de circuncisión, que es cuando entran a la hombría todos ellos, que fueron cosas que se extendieron desde la cultura muy antiguas, para hacer un pacto. Entonces, esto iba a quedar establecido eh, como un primer elemento. Otro elemento que también tendría que haber era esto, que todos los pactos deberían tener esto que está aquí mencionado, términos del pacto. Es decir, todas las letritas que debía de haber como en un contrato de lo que contuviera este pacto. ¿Mm? Y finalmente se tenía que firmar, como ustedes ven aquí esta animación, pero que en ese tiempo este pacto o contrato se tenía que firmar con sangre, con la sangre de ambos pactantes. ¿Bien? Es decir, si una tribu hacía un pacto con otra tribu, que lo hacían entre jefes, podían hacerlo de muchas formas. Podían hacerlo cortándose un lóbulo de la oreja, un dedo, un corte en la muñeca y mezclar la sangre o derramar la sangre en agua o en vino, ¿sí? Se puede hacer. Si quieren, ustedes pueden tomar fotografías de esto. De todos modos, se los voy a enviar al WhatsApp para que no se distraigan tanto escribiendo. Les voy a mandar con mucho gusto todo esto, porque esto está hecho para ustedes. Entonces, todos estos firmas con sangre eran muy, muy estrictos y muy de respetarse. Dice, en los términos de pacto se estipulan cada uno de los elementos que debían contener las cláusulas o las letras de aquí del pacto y que debían respetarse infaliblemente. No había manera de retractarse. Era un pacto de sangre y se tenía que cumplir. Sí o sí, se tenía que obedecer. Bien. Después vemos vamos a la siguiente. Ahora, tercer elemento del pacto, se tenía que confirmar el pacto. Primero fue el corte, derramamiento de sangre. Ya estaban los términos dados a conocer. ¿Sobre qué vamos a pactar? Sobre esta cosa. Y ya sea, eso sobrecía el pacto. Pero se tenía que confirmar el pacto. ¿Cuándo se confirmaba el pacto? Se reafirmaban y establecían todos los compromisos que se iban a adquirir y sus consecuencias en el cumplimiento del mismo. En los pactos de Dios que él iba a establecer, podían establecerse a través de años y de acuerdo a los actos de los celebrantes. ¿Entre quién y quién? Entre Dios, ¿sí? Entre Dios y estos hombres de pacto que iba a buscar, a elegir y a llamar. ¿Con qué fin? ¿En qué términos? ¿Cómo iba a ser el corte? ¿Tendrían todos estos elementos los pactos de Dios con estos hombres? Sí, debían tenerlos. Y los tenemos que encontrar, porque así como celebró estos pactos el Señor con estos hombres, Él también en su momento tendría que cumplir con lo mismo. ¿Bien? ¿Ok? Y otro elemento más. Este cuarto elemento del pacto, que era el cumplimiento del pacto, que se tenía que cumplir, que era la parte culminante del pacto, cuando se debieran de cumplir los términos que se hicieron, que en su momento se tenían que concretar y hacerse evidentes por parte de las dos pactantes. En los participantes del pacto debían cumplir cabalmente, así, sin desviarse una sola de las cláusulas o condiciones, y llegado el momento, cuando fuera, todos los términos del pacto, todos los términos del pacto, ¿sí? Entonces pueden ver acá, que yo creo que sí se les va a hacer conocida esta ilustración, que es la de Abraham, cuando va a sacrificar a su hijo Isaac, por órdenes de Dios, ¿sí? Y bueno, ahí vamos a ver, porque uno puede decir, ay, es que eso fue muy, muy rudo, muy difícil. Bueno, Dios sabía por qué lo tenía que hacer y lo vamos a ir descubriendo. Vamos a ver la que sigue. Y finalmente, que es también un elemento del pacto, es sanciones.
porque debía de haber penalizaciones si no se cumplían los términos de pacto. Los pactos contemplaban sanciones si no se cumplían todo o en parte de los mismos. Y las consecuencias de haber desobedecido el pacto se tenían que pagar. Se tenía que penalizar al que no cumplió el pacto, ya sea uno, o uno u otro de los que no cumplían, ¿sí? Y de acuerdo a lo que se hubiese establecido, cuáles iban a ser las penas, se iban a hacer. Y así, esta es la historia que ha habido de todos los pactos hasta la actualidad en etnias muy antiguas. Y vamos a ver el primer pacto que se celebró, que es este que está acá, ¿sí? El pacto abrámico. Y el pacto abrámico iba a ser uno de muchos que vamos a analizar, porque ya entran estos pactos para lograr la restauración y el rescate y la restauración de las instituciones, ¿sí? Pero el Señor va a hacer la estrategia y va a buscar hombres específicos que tuviesen la suficiente, el perfil necesario, sería más bien así, el perfil necesario para que pudiesen celebrar este pacto con el Señor. Y en los tiempos no pasó mucho tiempo después del diluvio, que él va a buscar y va a encontrar a un hombre, el primero con el que va a celebrar un pacto. Ya de Noé fue solamente para que ya no iba a volver a haber una catástrofe universal como pasó con el diluvio. Eso nada más fue el pacto. No fue en sí este tipo de pacto, porque aquí en este pacto ya involucra totalmente al ser humano, ¿sí? Y a Dios mismo, en su parte, en el hombre corporal, y bueno, y también la de Dios, pero veremos cómo. El pacto abrámico debía de reunir todos los elementos legales necesarios en la celebración de los pactos antiguos, pero reconocidos por todos estos hombres, y este que lo reconoció fue precisamente Adán, que lo vemos aquí, ¿sí? Adán fue y que se iba a celebrar todos estos elementos de pacto, es decir, tenía que haber el corte del pacto. Aquí está, ven ustedes lo que tiene en la mano, ¿verdad? Parte del pacto. Los términos del pacto, que era esto que está acá, que vamos a explicar a continuación. La confirmación, que vamos a ver cómo se iba a celebrar, el cumplimiento del pacto y las sanciones. Tenía que contener todos estos elementos. Este pacto que iba a celebrar el Señor con este hombre. Y la Biblia nos da a conocer, ¿y qué relación tiene todo esto con la redención? Sí tiene, y mucha. Bien, aquí vamos a dejar de compartir. Ahí está, ahí regresamos. ¿Vamos claros en todo lo de los términos de pacto y todo esto? ¿Sí? Bueno, ahora, cuando el Señor busca a Abraham, él debió conocer el corazón, como conocía el corazón de Job, que era un varón justo y perfecto en sus generaciones. Abraham, que lo vamos a leer y me acompañan al capítulo 12 del Génesis, ¿sí? Capítulo 12 del Génesis, ahí nos da el perfil de Abraham. Dice un poco antes para entender el historial familiar de Abraham, desde Génesis 11:27, desde ahí podemos empezar a leer nada más los antecedentes de familia de Abraham, que en ese tiempo se llamaba, realmente se pronuncia Abram, nada más Abram. Dice, estas son las generaciones de Taré, que vivió solamente 70 años, o sea, ya las edades de ellos habían disminuido muchísimo hasta las edades, casi, cuando engendró a Abraham, pero después vivió todavía 200, por aquí está, 205 años, todavía habían de prolongar edad, fue disminuyendo, o sea, había tiempo suficiente todavía para lo que Dios iba a hacer. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán, 3 hijos. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y Harán engendró a Lot. Murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento,
en Ur de los Caldeos, ¿sí? Ahí era el lugar donde hoy está toda la área de Babilonia o de Irak hoy, el día de hoy. O sea, estaba muy cerca en las áreas donde estuvo el huerto del Edén, donde hoy está cercano el día de hoy la nación Jerusalén y todas las naciones vecinas que le rodean a Jerusalén, a Israel, perdón. Dice después, murió Arán antes que su padre y en Ur de los Caldeos. Tomaron a Abraham y Nacor, su hermano, para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Arán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Tare a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Arán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Tare 205 años, y murió Tare en Harán. Bien, aquí entendemos algo que es muy importante. Abraham no fue hebreo, ¿sí? No fue hebreo. Abraham fue, como lo dice, y se le reconocería después, hasta el día de hoy, en la cultura judía, era un gentil, ¿ok? ¿De dónde era? Era caldeo, asirio caldeo, de toda la zona de Babilonia. Y Abraham, que se había criado dentro de la cultura caldea, asirio caldea, pues era idólatra, seguramente, era idólatra. Tenía sus idolitos como los tenía toda la gente, era parte de su cultura. Y muy compenetrado con toda la cultura y la teología de esos tiempos. Pero era en realidad Abraham diferente en sus generaciones. Bueno, dice el versículo, el capítulo 12. Algo sucede en el 1. Pero el Señor había dicho a Abraham. Fíjense, y aquí vamos a ir viendo cómo empieza a establecer el Señor la comunicación con Abraham, como la empieza a establecer con un hombre o una mujer que vive en pecado el día de hoy, ¿sí? Porque lo que va a ser, la labor que va a hacer el Señor con Abraham va a ser realmente, a la manera de ese tiempo, un evangelio, un evangelismo. Va a hablarle siempre de noticias, nuevas noticias, nuevas noticias. Le va a ir llevando en un proceso gradual para que la voluntad de Abraham empezara a sujetarse a lo que Dios le iba a dar como planteamientos para hacer algo, un pacto. Y eso es lo que empieza a hacer muy sabiamente el Señor con Abraham. Y le habla a Abraham, le habla, y le dice en este primer diálogo, comunicación con Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí hay dos circunstancias con Abraham. Él era asirio caldeo, indudablemente que lo era porque está escrito. Pero él, por línea genética, probablemente tenía en su genética la ascendencia de Set, indudablemente, no de otros hijos más de Adán y Eva, porque tuvieron muchos más hijos, sino que muy probablemente, y esa genética del hombre justo que fue Noé, se preservó en Abraham, como para hacerle capaz de escuchar la voz de Dios y que Dios se comunicara con él. Pero lo más importante, que le creyera esa voz. Si la mente y el alma de Abraham estaba muy compenetrada con las falsas religiones babilónicas, pues probablemente no hubiese distinguido, ¿no? Podría ser que eran nómadas, ya eran nómadas, traían su carpa que llevaban en los desiertos ya, y llevaban su colección de idolitos, ¿no? Entonces, cuando Dios le habla, oyó la voz seguramente audible de Dios y
no, Abraham entendemos que no pensó que era uno de los ídolos de dioses falsos que llevaba, si es que llevaba. Simplemente Dios le habló. Y él le empezó a escuchar la voz de Dios y le da una orden: salte de tu tierra, deja a tu padre, a todos tu parentela, y ve a donde yo te voy a decir. Yo te voy a decir hasta dónde vas a llegar, y punto. Y se fue Abraham, como el Señor le dijo. Esto es importante, se fue Abraham. ¿Quiere decir esto qué? Que Abraham obedeció y le creyó a Dios. Él no sabía que Dios era, no sabía que todavía no tenía esa revelación. Y Lot se fue con él, su sobrino, se fue como su entenado, su hijo adoptivo. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, porque estaba la esclavitud aceptada. Y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y ahora vean a qué fase entra el Señor con Abraham. Primero le habló, ahora dice en el 7, y apareció Jehová a Abraham. Ahora no solamente le habla, sino que se le aparece. ¿Y en qué forma se le apareció? ¿Y por qué? Bueno, se le apareció en una forma que Abraham no se llenara de terror ni imponente, no iba a ser una aparición que le trajera temor a Abraham. Él debía aceptar bien la aparición que tenía al Dios todopoderoso y omnipotente y omnisciente y todo lo que sabemos quién es Dios. Y se le aparece y le dice, o sea, le habló, le habló en su idioma y presencialmente estaba allí Abraham. ¿Cómo se pudo aparecer Dios como otro ser humano, X, como una persona, para que pudiera establecer este diálogo con Abraham? Y dice, le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar al Señor, quien le había aparecido. O sea, un altar es un punto de encuentro con la deidad. Si quieren una definición de altar, esa es. Un punto de encuentro con la deidad. ¿Sí? En términos generales. Y levanta un altar como un significado de respeto y honra al Dios que se le había manifestado. Y eso es lo que Dios iba viendo. A ver, y dice el Señor en su corazón, le hablé primero y me creyó. Me aparecía en él de forma reconocible y entendió que yo era Dios. Y en esta forma corpórea. ¿Por qué tenía que ser de manera corporal? Porque lo que el Señor ya estaba haciendo en su estrategia es que cuando él celebrara el pacto con Abraham, también él tenía que hacerlo de manera corporal. ¿Sí? ¿Vamos bien? Después dice, el 8, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, plantó su tienda, y bueno, ahí sigue. Y ahí en Betel, al final del 8, edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre del Señor. Que después ese nombre se perdió. Se perdió. Cuando se le aparece Moisés, que estaba después de 400 años los hebreos en cautiverio con los egipcios, cuando lo obedece le dice, bueno, ¿y quién le digo que me envía al faraón? Y el Señor le dice, yo soy el que soy. Dile, yo soy el que soy, te envía. Ya se había perdido el nombre de Dios. Pero Abraham sí lo sabía. Por eso les digo que probablemente venía de la línea de los hetitas, porque se transmitió oralmente toda la historia del Génesis. Y por eso Dios lo buscó a él, por esa línea de ascendencia de setita. Que por los hetitas es donde nacieron los cultos antiguos, de donde salió el rey Melquisedec y Yetro, el suegro de Moisés, que eran sacerdotes del Dios Altísimo, pero por lo que oralmente se transmitían desde Set. Entonces, eso es lo que pasó con Abraham. Y levantó un altar
Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Entonces, bueno, después viene aquí una historia de mucha hambre y cómo Sarai, su mujer, hace una estrategia a Abraham, porque vamos a encontrar un elemento común con todos los hombres de pacto que vamos a estudiar. ¿Mm? Que todos tuvieron fallas, todos tuvieron un área oscura, y no iba a ser la excepción Abraham. ¿Mm? Pero está bien, Dios sabía que eso iba a ser así, porque finalmente, perfecto solo Dios, y el hombre es falible, somos falibles, ¿bien? Pero está bien, Dios dejó que así fuese. ¿Mm? Bueno, vamos hasta el capítulo 15 de Génesis, ¿sí? Déjenme ver cómo vamos de tiempo. Bueno, todavía tenemos 15 minutos. Versículo 1 del capítulo 15. Después de estas cosas, de todo lo que hubo de historias y ahí que hubo una, que se le aparece ahí, porque raptan a Lot, lo raptan un rey, varios reyes que se alían porque le tenían miedo a Abraham, porque pues tenía muchos sirvientes, y raptan a Lot y se quedan con él y su familia, y pelea Abraham contra ellos y lo rescatan, y ahí es cuando viene la manifestación, en el 14 nada más para que tengamos claro aquí cómo Dios sigue trabajando en el espíritu de Abraham, porque en el 17, 14, 17 de Génesis, 14, capítulo 14, versículo 17, todos son antecedentes que el Señor fue construyendo para lograr la redención, ¿sí? Dice el 17, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey, que ya había derrotado a sus enemigos y ahora este rey de Sodoma. ¿Y de qué nación, no? Bueno, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, ¿sí? Aquí ya el Señor empieza a hacer algo muy importante. Ya empezaron a escribirse los términos de pacto, ¿sí? Y el Señor Dios va a estar muy atento a lo que van a estar haciendo los hombres de pacto, ¿bien? Para que el Señor en su momento los tenga que cumplir también puntualmente los tenga que cumplir. Y lo que hace el rey, Melquisedec, rey de Salem, que significa Dios de paz, eso es lo que significa, y sacerdote, un rey, el rey de paz de Salem, que también era sacerdote, ¿de quién? Del Dios Altísimo. ¿De cuál Dios Altísimo? Pues del Dios que conocemos y que es nuestro Padre Celestial. ¿Mm? De ahí venía Melquisedec. Y saca pan y vino. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Es decir, esta bendición de Melquisedec involucra la naturaleza integral de Abraham en cuerpo, alma y espíritu, por lo que habría de hacerse con él. ¿Sí? Declara bendición total sobre Abraham. Cuando le dice, creador de los cielos y de la tierra, y tú, como Adán, provienen de la tierra. Integralmente lo bendice. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Pues si todavía no había ni hebreos, ni había la ley de Moisés, y le dio los diezmos de todo. Entonces los diezmos son anticipados a la ley de Moisés. Están fuera de la ley los diezmos. Pero ahí vamos a entender más cosas que tienen que ver con la redención también. Son puros antecedentes que Dios iba guardando en su corazón. Dice, entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y Abraham le dijo al rey, dice, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo. Claro, él sabía qué hacían los de Sodoma. Dice, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Y bueno, ya queda ahí todo esto. Y en el 15, vean ahora cómo ya la comunicación y el que tuvieran una comunión entre Dios y Abraham va siendo de mayor calidad, por decir algo.
En el 15:1 dice, después de estas cosas vino la palabra de Dios a Abraham en visión. Ya no le habló nada más, ya no le habló y se le apareció, sino que ahora ya hay una manifestación espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que Abraham primero fue trabajando en los sentidos de Abraham, después va trabajando ya en su entendimiento y razonamiento, y ahora ya está trabajando en su espíritu. Y esa es la manera como Dios tenía que trabajar con él. Como trabajó el diablo con Eva, ¿se acuerdan? Pero era necesario porque tenían una naturaleza adámica. Y ya llega a la región del espíritu de Abraham, en visión, y le dijo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová. O sea, conocía el nombre y ya se comunica con Dios en un encuentro totalmente espiritual. Y eso es lo que Dios quería de Abraham. Sí, que este encuentro es totalmente espiritual y yo espero que me contesten en el mismo sentido espiritual. Yo deseo y espero que así sea. Bueno, entonces, una vez que le empieza a dar esta promesa, porque fue realmente una promesa, o sea, diríamos, términos de pacto, ¿sí? Porque ya ahorita, en adelante, ya solo el Señor va a estarse comunicando con Abraham para instaurar términos de pacto que se va a celebrar. Le dice, respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo aquí que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Porque recuerden, era Esther y Sarai. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole. O sea, ya tenían era ya su amigo, ¿sí? Ya había entendido Abraham quién era y ya se tratan como con una amistad y una cercanía. Mira que no me has dado prole porque yo sé que de ti es el que tengamos hijos. Y le dice, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él la palabra de Jehová, y esta palabra de Jehová, cada vez que la leamos, palabra de Jehová, como dice en el versículo 1, y vuelve a llegar aquí la palabra de Jehová, ¿quién es esta palabra de Jehová? ¿Quién será? Yo les voy a decir quién, porque eso es lo que le dice el Señor Jesucristo al diablo en el desierto en Mateo capítulo 4, ¿sí? Y Juan lo declara y lo revela. El Señor Jesucristo es el verbo lleno de gracia, el verbo de Dios, la palabra de Dios. ¿Qué es esta palabra que de Jehová que llega ahí? La manifestación del verbo no encarnado o la palabra que sale de la boca de Dios, que es el mismísimo Señor Jesucristo. O sea, aquí ya está, fíjense, primero fue el Padre que le habla, después llega su espíritu, en su sentir, en su razonamiento, cuando se le aparece corporalmente, para que el alma de Abraham entendiera con sus capacidades de entendimiento y razonamiento que era Dios, pero era el Espíritu Santo. Y ahora se le manifiesta en el Espíritu a Abraham y es una palabra, la palabra de Dios. ¿Quién está teniendo en este momento contacto con Abraham? El Señor Jesucristo, el verbo no encarnado. Porque tenía que trabajar los tres con él. Y dice, respondió Abraham, Señor, se le aparece, bueno, le habla en el 4, luego vino el palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, y vean, yo creo que también hubo una manifestación física, porque estaba dentro de su carpa, ¿sí? Y dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira los cielos, era en la noche del desierto, se veían las estrellas. Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y ve el 6, creyó a Jehová. Y eso es lo que esperaban las tres personas de la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu, que él tuviese una actitud de una fe integral, una fe completa, total, absoluta. Le creyó al Señor y le fue contado por justicia. Por justicia,
porque iba a celebrar, se iba a punto de celebrar un pacto con términos y todos los elementos de pacto, que es un acto judicial. ¿Sí? Por eso dice, y le fue contado por justicia, por el pacto que se iba a celebrar. ¿Ok? Le dice, y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur, y está bien, era el hijo, pero son lo mismo. Yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos para darte heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Diferentes animalitos, todos de 3 años. Todos de 3 años, ¿sí? La becerrita, la cabra de 3 años, carnerito de 3 años, y una tortolita también, y un palomino. Y esto me recuerda cosas interesantes. Los 3 años, la tórtola y el palomino, los sacrificios de estos animalitos. Sí, interesante, pero no había ley todavía de Moisés, ¿ok? Pero esto le pide el Señor. Dice, y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una frente a la otra, mas no partió las aves. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a hacer? Este es lo que le dice el Señor y le da instrucciones a Abraham. Vas a traerme estos animalitos y los vas a partir. Bueno, está bien, pregunto, ¿fue Abraham el que los partió? ¿Se fijaron en la lectura? Fíjense, vamos otra vez, regresamos, rebobino, vamos a rebobinar, regresamos el video. Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una frente a la otra, mas no partió las aves. A ver, ¿quién partió los animales? ¿Abraham o el Señor? Porque Abraham nada más le llevó los animales. Señora, por ejemplo, bueno. ¿Quién? El Señor. Dios. Y Dios partió los animales. No fue Abraham, él llevó los animales, pero el que los partió fue el Señor ahí. ¿Y por qué decimos que tuvo que ser el Señor? Porque el Señor está instruyendo y habilitando a Abraham para que finalmente pudiesen hacer al pacto que debían llegar. ¿Sí? Y le dice a Abraham, en el 11, pone una mitad frente a la otra de los animalitos, pero las aves no, nada más estaban así vivas y atadas. En el 11 dice, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Todo esto se fue anotando en las crónicas celestiales. Los ángeles escribanos del Señor, escribas de Dios, todo lo que haga Abraham lo van a ir anotando, porque en mi tiempo yo voy a tener que hacer lo mismo. No se olviden de esto. Todo lo que Abraham hiciera, Dios lo iba a tener que hacer en su tiempo. ¿Sí? Dice, el Señor, ya partí los animales, el Señor. ¿Qué está haciendo Abraham? Pues está ahuyentando a los buitres. Ah, qué bueno. Está bien que los espante. Está bien. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Pero ¿cómo? Si era un hombre del desierto, acostumbrado a la oscuridad del desierto, que es terrible, tremenda. No era una oscuridad natural, normal. Fue una opresión de las tinieblas la que vino sobre Abraham. ¿Por qué? Dice, porque el temor de una gran oscuridad cayó sobre él y se quedó dormido Abraham. Entonces el Señor le dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. O sea, ese temor bajo la opresión de la oscuridad, adormecido y dormido Abraham, como estaba ya siendo constituido como un hombre de pacto, todo lo que Abraham hiciera quedó registrado. Y él le da esta sentencia inmediata a Abraham. Todavía no hacía en pacto, pero ya era un hombre para Dios, ya era un hombre de pacto en poco tiempo. Dice, Abraham, te quedaste dormido por esta opresión que vino sobre ti, que era de las tinieblas. Las consecuencias va a haber que tendrás tú 400 años en tu descendencia
bajo la opresión de las tinieblas. ¿Cuándo fue? Cuando vivieron en Egipto los israelitas. 400 años. ¿Quién fue el causante? El sueño con temor y miedo y la opresión de las tinieblas sobre Abraham. ¿Por qué? Porque ya era un hombre de pacto y todo lo que él hiciera se tenía que hacer, ¿sí? Y bueno, ahí va todo eso quedando anotado. Después de que pasa esto, en el 14, bueno, le sigue diciendo, más también la nación a la cual servirán, que serán los egipcios, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, como salieron los israelitas de Egipto, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez, ya, allá hablándole del tiempo de él. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta acá, o sea, cuando pasaron todas las generaciones de regresar a la tierra prometida. Y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. ¡Qué manifestación tan especial! Porque esto no lo hizo Abraham, sino que apareció un horno, se veía un horno humando, y de ahí salió una antorcha de fuego, y la antorcha pasaba por entre los animales. ¿Y qué sería esto? Una manifestación que después se repetiría con Gedeón cuando derrotó a los madianitas, que sería el fuego consumidor de Dios y era la confirmación de este protocolo de pacto que fue el Espíritu Santo quien lo estaba haciendo allí. Dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, ya estaba listo, diciendo a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, Éufrates, la tierra de los ceneos, ceneseos, cadmoneos, eteos, fereceos, refaitas, amorreos, todos los feos que estaban ahí, todos los feos, ahí estaban, ¿sí? Y ahí estaban todos. Yo me comprometo contigo que te voy a dar esta tierra. Por eso hoy son las peleas con los de Palestina, porque ellos dicen que es su tierra, sí, no, pero Dios se las regaló a la descendencia de Abraham. Pero bueno, esto es una cuestión de fe. Es una cuestión de fe. Después, bueno, vienen más historias hasta que llegamos al capítulo 17, pero lo continuaremos la próxima clase, ¿sí? Todo esto es enorme lo que hemos hablado hoy, ciertamente, pero ustedes van a entender por qué y qué tiene que ver con la redención de la familia y las instituciones. Ahí lo vamos a ver. Bueno, si no hay dudas, vamos a dejar hasta acá. Pueden volver a ver el video, ¿sí? Y volver a repasar todo lo que les he comentado. Vamos a nuestro descanso. Una Sí. pregunta. Sí. Este principio de pacto que hizo Dios con Abraham, Sí. ¿qué parte sería? Porque usted había dado en principio el corte, el testimonio, la confirmación, el cumplimiento, la sanción. O sea, de lo que estamos viendo, ¿qué parte sería? Bueno, el hecho de que se partiera la carne de los animalitos. A ver, los animalitos, ¿quién los creó? ¿Quién los diseñó y los inventó? Y tiene la patente. Dios mismo. Exacto. Entonces, el hecho de que el Señor partiera a sus criaturas, Él estaba dando a entender a Abraham, va a haber un corte de pacto y se va a cortar la carne, pero espérate, Abraham. Primero, vamos a empezar a que entiendas que los términos de pacto son como los que ustedes acostumbran a hacerlo, y yo me estoy adaptando a ustedes. Por eso esto te muestro con el corte de los animalitos. Cortar la carne, pero eran de animalitos finalmente, que de alguna manera se anticipa también la redención de la creación en general, para que la tierra volviera a su condición de bendición y no bajo la maldición que se le dio a Adán. ¿Se acuerdan que dijo, maldita será la tierra por tu causa? Bueno, estos animalitos son la anticipación de la redención de la creación, ¿sí? Pero son animalitos. Pero el Señor ya se estaba comprometiendo, ¿ok? Entonces, ahí hay corte de carne de los animalitos, derramamiento de sangre de los animales, pero no iba a haber términos de pacto con los animalitos porque eran animalitos. Claro. Pero más bien eso iba enfocado a la creación, ¿sí? No se iba a olvidar el Señor de esos compromisos, ¿ok? Bien, gracias. Bien.
Bueno, ahí le dejamos. Esto, mucho también de esto está en su manual, de todo lo que he hablado hoy. Hay mucho hablado de esto, ¿sí? No con tanto detalle, pero sí está escrito y es muy breve el párrafo que viene de lo de Abraham. Pero bueno, de eso se trata. El manual es una base de eso, pero la clase es lo que enriquece. ¿Ok? Muy bien.